días todavía. Ahora ha sido un poquito menos, bueno, no la alabanza normal, duramos más, pero ahorita por el calor y por lo que hay, estamos reduciendo poquito. Por eso dije buenos días todavía, generalmente ya es tarde. Pues bienvenidos, y quiero tocar un tema hoy que creo que es importante mencionar, y quiero hablar sobre las autoridades. ¿Cuántos saben que hay autoridades? Bueno, hoy quiero hablar sobre que toda autoridad proviene de Dios, todas las que hay en el cielo y en la tierra. Y Él delega su autoridad sobre los hombres, sobre ciertos seres espirituales que tiene a su servicio. Y desde el huerto de Edén, el Señor le dio autoridad al hombre. Cuando terminó su creación, le dijo que Él iba a señorear sobre todo lo que Él había creado. Entonces, toda autoridad proviene de Dios. ¿Cuántos aquí tienen alguna autoridad? Todos tenemos de una forma u otra algún tipo de autoridad. Y es importante que toquemos el tema dado el ambiente que tenemos en nuestra nación. Porque yo sé que cada quien tiene libertad para preferir un o otro candidato, pero quien gane legítimamente, dice la Biblia que esa autoridad que él va a recibir, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Sabían que todos los gobernantes, aunque ellos no lo saben o no lo creen, darán cuentas a Dios un día? Y están en el corazón de Dios puestos para hacer justicia, para bendecir a la nación, al pueblo o a quien gobierne. Romanos capítulo 13, versículo 1, el Señor nos instruye a través del apóstol Pablo, diciendo que sométase toda persona. ¿Qué es toda persona? Diga todos, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y aquí muchos nos hacemos preguntas y decimos, pero a un Hitler, a un Stalin, a un Porfirio Díaz, podemos decir una cantidad grande de nombres. Bueno, Dios permite las autoridades. Ahora tenemos democracias y hay autoridades que son democráticamente elegidos, pero también por muchos años, y sigue habiendo donde hay reyes que no son elegidos democráticamente, aunque eso ya ha ido desapareciendo. Pero al final de cuentas, toda autoridad viene ¿de quién? De Dios. Y las que hay, dice el apóstol Pablo, por Dios han sido establecidas. Ay, Señor, pero ¿por qué permites a tal o cual persona? ¿Cuántos saben que Dios en todo tiene un propósito? Mira, la persecución de Hitler contra el pueblo de Israel y su pretensión de levantar un gobierno de 1000 años,
Dios lo usó, murieron muchos judíos, más de 6 millones de judíos. Ahora la gente como no tiene memoria o no han leído, no han visto documentales, etcétera, dicen que ciertos eventos en algunas localidades, como allí en el Medio Oriente, es un genocidio, pero necesitan leer un poquito más para saber lo que es un verdadero genocidio. Y hay países de los Bálticos donde ha habido genocidio, en América también. A ver si le arreglas poquito a esto, ¿no? Porque Dios usó de eso para que su nación regresara nuevamente al territorio que Dios les dio. ¿Cuántos saben que Dios estaba detrás de todo esto? Y en su tiempo perfecto, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y ese regreso es muy significativo. ¿Por qué permitió Dios que mataran a tantos y que sucediera todo lo que sucedió? Bueno, tenía un plan el Señor. Y su pueblo en el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, regresó después de casi 2000 años a su nación. Se había cumplido la profecía del Señor de que los esparciría por todo el mundo, pero que los volvería a regresar. Nuestro Dios está en control de todas las cosas, hermanos. Así en nuestros sufrimientos y en nuestras necesidades, como cantábamos ahorita, aunque se levanten las olas, el viento, los problemas, en ti confiaré. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, yo espero no verte en unas marchas o por ahí en cosas que no, después de que se decida quién será el próximo gobernante en nuestro país. Y esta instrucción es para todos, porque si no podríamos tener un estado en anarquía. Ya también muchos no conocen este tipo de términos que en el siglo pasado eran muy comunes. Había grupos que les decían los anarquistas o sinarquistas. Los anarquistas son aquellos que no quieren obedecer a nadie, no quieren tener un gobierno que le establezca reglas. Y quieren vivir como bien les parece, hacer lo que bien les parece. Pero Dios es un Dios de orden. ¿Qué dio el Señor en Éxodo capítulo 20? ¿Qué? Leyes, reglas. Deuteronomio 5 también es la repetición de la ley. Pero si tú sigues leyendo, por toda la Escritura encontramos que el Señor nos dejó leyes, reglas para vivir en este mundo. Cuando estemos en el cielo, ¿habrá reglas? ¿O allá ya haremos lo que queremos? No. También hay un orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cómo creó el universo? Con un orden perfecto. Ahí se viene abajo todas las teorías de la evolución, del Big Bang, que son muy fácilmente rebatidas, porque hay un orden tan perfecto en toda la creación que nadie puede decir esto salió de un desorden o de una explosión. Cuando ves una obra de construcción así que te gusta,
¿Qué hubo detrás de esa construcción? Un diseñador, un arquitecto, un ingeniero. Entonces, detrás de eso hubo una persona que tiene dones y diseñó un edificio hermoso. Imagínate el diseño del Señor en todo el universo, en todos los seres creados, las plantas, los peces del mar, todo lo que vive en el mar, las aves, los animales del campo. Es impresionante. Nosotros nos dio un equilibrio, un desarrollo especial el Señor. Entonces hay un creador, hay un diseñador detrás de todo. Y Él tiene un plan eterno también. ¿Quién está detrás de ese plan eterno? El Señor, que al final estaremos con Él. Todo verdadero creyente, todo verdadero cristiano, porque no todo el que me dice Señor, Señor, hablando Jesucristo, entrará en el reino de los cielos, porque muchos le dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él dice, no viven como Él quiere que vivamos, y nadie somos perfectos. ¿Hay alguno aquí? No, el único perfecto es Él, pero un día se acabará la lucha con nuestra carne y con todo lo que luchamos. Así que no hay ninguna autoridad sin su voluntad. Eso no significa que Dios aprueba todo lo que hace cualquier tipo de autoridad. Él no aprueba lo que hacen los dictadores. Él no está de acuerdo con todo lo que hace las autoridades civiles, espirituales, en la familia, en la escuela, porque encontramos autoridades en todos los niveles. Tus hijos van a una escuela donde hay autoridades, hay reglas. En el trabajo hay reglas, hay un jefe que vigila que se cumplan esas reglas. O sea, hay autoridades en todos los niveles. ¿Cuántos son papás y mamás? Bueno, ¿quién crees que nos dio la autoridad? El Señor. ¿Cómo hay que ejercerla? Ese es el problema. Ese es el asunto. Porque claramente Él no aprueba la corrupción, ni la tiranía, ni la brutalidad, ni ningún tipo de abuso de las autoridades. Él no lo aprueba. Digo, conocemos las Escrituras y vemos que David era un siervo conforme a ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Eso dice la Escritura. Pero cometió pecados terribles. Ya siendo rey, tomó ya saben, a Betsabé. Probablemente él dijo, pues yo soy el rey, tráiganmela. Y sabía de quién era esposa, de su siervo Urías, un hombre fiel a él como súbdito. ¿Lo aprobó el Señor? No, definitivamente. O todas las otras mujeres que tuvo y concubinas, no se diga Salomón. Quiere decir que Dios aprobaba eso, porque muchos toman esos pasajes y dicen, pues si Salomón tuvo 1000 y era un siervo de Dios, David tuvo tantas, pero eso no quiere decir que Dios estuviera de acuerdo. Le van a dar cuentas al Señor, o ya le dieron. Mira, el único gobierno perfecto es donde gobierna Dios. Y un día lo tendremos, ese gobierno, en nuestro Señor Jesucristo.
Él reinará por los siglos de los siglos y estaremos con Él. Ahí reinará la justicia, el amor, la bendición. Será un reino perfecto. ¿Cuántos van a estar ahí? Va a ser glorioso, hermanos. Por eso vale la pena obedecer las reglas del Señor mientras vivamos aquí. No nos ganamos la salvación por obras, obviamente. Es por gracia, es un regalo de Dios por medio de la fe. Pero si somos hijos de Dios, como dice Pablo seguido en sus cartas, si han resucitado con Cristo, oigan, busquen las cosas de arriba, obedezcan al Señor, vivan como a Él le agrada. Es lo justo, ¿no creen? Él ya nos dio vida eterna, ya nos santificó, nos dio su Espíritu Santo y un día seremos perfeccionados, glorificados y estaremos con Él. Versículo 2 de Romanos 13 dice: quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Está claro o no? Ahora, esto no quiere decir que no haya otras personas o otros partidos con otra idea, y que no quiere decir que no haya competencia, valga la expresión, porque todos tienen una idea, tienen un plan. A eso no se refiere, no. ¿Está hablándole a quién? Diga, a nosotros. Quien se opone a la autoridad que ya Dios permitió, que Dios estableció, a lo establecido por Dios resiste. ¿Qué les dijo a los cautivos en Babilonia? ¿Saben qué? No les mandó al profeta a decirles: ármense y levántense contra el gobierno y libérense. No, les dijo: ahí donde fueron llevados cautivos, porque al final estaban cautivos por las consecuencias de su desobediencia a Dios. O sea, Dios envió a Nabucodonosor por desobedientes. Dígale al de al lado: ¿ya oíste? Y entonces les dijo: no, ahí formen familias, construyan casas, trabajen la tierra, prosperen, bendigan la ciudad donde vivan. Podrían estar en diferentes provincias, y oren por la ciudad donde vivan, porque en su paz ustedes tendrán también paz. Así que, ¿qué hay que hacer? También nos instruye la Escritura que oremos por las autoridades. Hijos, oren por sus papás, ellos son sus autoridades. Esposas, oren por su esposo, él es cabeza del hogar, eso dice la Escritura. Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza del hogar. Si no hay varón, hijos, oren por su mamá, porque ella toma esa autoridad de parte de Dios y Cristo es cabeza también ahí. Nadie está sin la cabeza, ningún creyente, que es Jesucristo. Hay una excepción naturalmente a esta obediencia a las autoridades. Un cristiano no está obligado a obedecer si la autoridad le manda pecar o comprometer su lealtad al Señor. Ustedes recuerdan, los apóstoles fueron amenazados por las autoridades, presionados para que no hablaran en el nombre de Jesús, y ellos ¿qué dijeron? Juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Ahora, hay muchos hoy en día en el cristianismo que al malinterpretar muchas escrituras dicen:
No, yo soy antipastor, porque hay grupos así. Yo solito, yo en mi casa, o se juntan un grupito y no hay que sujetarse ni tener un pastor. Pero ¿qué dice la Escritura? O sea, tenemos que ser equilibrados en las instrucciones del Señor y ver los dos lados de la moneda, porque a muchos se han ido con esa corriente y a alguien se le prende el foco y dice, no, yo sé más que el pastor. Pero si al pastor lo puso el Señor, aunque tú sepas más, sométete al pastor. Eso dice la Biblia, ahorita vamos a ver. Es que eso ya me lo sé, ya lo he escuchado 10,000 veces. Por algo lo has escuchado 10,000 veces, porque probablemente no has obedecido lo que el Señor ha estado hablando. El Señor en muchas ocasiones decía, de cierto les digo. ¿Qué significa? Pongan mucha atención y háganlo. Tanto Pablo como Juan como Pedro decían, no me cansaré de repetirles las mismas cosas, porque para ustedes es provechoso. ¿Cuántos se saben ya todos los mensajes? Miren, si les pregunto de hace un año, ni se acuerdan. Es más, si les pregunto de hace 4 semanas, tampoco. Muchos no se acuerdan. Y a veces, pues recibimos la palabra y entra por aquí y sale por acá. Yo espero que no salgas de aquí y ya haya más tarde un prep y empieces a poner ahí, no hombre, eso es un fraude y quién sabe, y empiezas a pelear. Hermanos, a paz nos llamó el Señor. Tengan cuidado con sus redes sociales, esos déjenselo a otros. Cómo llovían WhatsApp y en el Facebook. No hombre, este es así, asá, esta es así, asá. No voten por él, no voten. Muchos cristianos, hermanos. ¿Cuántos ya votaron? Mira, un buen número. Yo todavía no. Pero es que la fila aquí estaba muy larga, saliendo. Pero cada quien somos libres. El Señor nos dio libertad, ¿sí o no? Tú tendrás tus preferencias, pero nosotros como autoridad espiritual, Dios nunca nos autoriza a inducir el voto de nadie. Así que, ¿cuál es la excepción? A sujetarnos a las autoridades, siempre y cuando lo que ellos dispongan no vaya en contra de la palabra de Dios. Lo hemos dicho, si me quieren forzar a casar a 2 varones o a 2 mujeres, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. O otras cosas, que a los niños se les enseñe la ideología de género, aún en la iglesia, no lo haremos. O sea, ahí estamos autorizados por la palabra de Dios a no obedecer. En lo demás, paga tus impuestos, respeta el semáforo, etcétera, el de tránsito. Es que ese es un azul. ¿No sabes quién soy yo? Y nos ponemos ahí a veces, diga, no, hermanos. Bueno, termino ahí con las autoridades civiles, en cierta. ¿Está claro esto o no? Bueno. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 10. El apóstol Pablo habla de la autoridad espiritual. Porque la autoridad que tenía Pablo era ¿qué? ¿Era de gobierno civil o de espiritual? Espiritual. Y dice el apóstol Pablo, por esto les escribo estando ausente. Les mandó esta carta a los Corintios estando ausente, porque
había escuchado de cómo se estaban comportando, cuál era su actitud. Dice, para no usar de severidad cuando esté presente. ¡Ay, qué amenazas del apóstol Pablo! Obviamente no está hablando de azotarlos, ni de golpearlos, ni de abusar de ellos, porque de eso el Señor se encarga. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 13 dice que Dios el Padre al Hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. ¿Y tú a tus hijos? Ay, no, pobrecito, se va a traumar. Bueno, lean Proverbios y dice que desde chiquitos, para cuando crezcan, ya vayan, ahora sí que bajarles el brío, porque si no lo haces desde chiquitos, cuando crecen, ¿qué pasa? Se ponen muy gallitos los hijos, y aunque son gallito aliquín, se ponen como, y son bravos esos gallitos aliquín, es un gallito muy pequeño. No, el Señor al que ama, ¿qué? Lo disciplina. Y si no entiende, ¿qué hace? Le da un tratamiento más, azota. Esa palabra no la puedes tomar literal, a que agarra un látigo y azota. Le aumenta el calorcito, le aumenta las pruebas, las situaciones. Ahora, las pruebas no todas son por efecto de disciplina. El Señor también prueba nuestra fe. Cuando le pidió a Abraham a su hijo Isaac, ¿qué estaba queriendo el Señor? ¿Disciplinar a Abraham? No, quería ver dónde estaba su corazón. Y la pregunta sería, hermano, ¿dónde está tu corazón? Abraham estaba dispuesto a obedecer al Señor hasta en cosas que humanamente nos parecen locura. ¿Por qué estuvo dispuesto a eso? Porque después el escritor de Hebreos dice en el capítulo 11 que Abraham estaba seguro, su fe era tan firme, que aunque él descargara el cuchillo, sabía que Dios es poderoso para regresarle a su hijo aún de entre los muertos. ¿Podrá hacer algo así el Señor? La viuda de Naín le regresó a su hijo vivo. La hija de Jairo le regresó a su hija. Y hay a Lázaro, se lo regresó a sus hermanas. Entonces, hermanos, hagamos caso al consejo de Dios. Papás, ustedes tienen una autoridad delegada por Dios. Varón, tú eres el principal y el Señor nos va a pedir cuentas, pero las mamás también, porque tienen una autoridad delegada del varón y son las que más están con los hijos muchas veces. Así que toda autoridad, ¿de dónde viene? Nuestros hijos deben saber eso también. Y si se van a casar, deben saber qué posición tienen delante de Dios. Entonces Pablo dice, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. Diga, gloria a Dios. ¿Para qué le dio autoridad el Señor al apóstol Pablo? Para edificación. ¿Para qué le dio autoridad a los papás? Para edificación. ¿Para qué le da autoridad a un siervo, llámese apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro? Para edificación, no para destrucción. De hecho, estos ministerios son los dones ministeriales. Efesios dice que
es para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo haga la obra del ministerio. Así que en esta última parte de este pasaje vemos que muchos, al abusar de su autoridad espiritual, lo que hacen es la destrucción de la fe de los hermanos. Mira, he platicado con muchísimos hermanos que se enfriaron, que están decepcionados, que a veces le reclaman al Señor porque alguna autoridad espiritual los decepcionó. A ver, quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos los ha decepcionado alguna autoridad espiritual? No tenga miedo, aunque sea yo. Y si soy yo, venga y dígame para saber. ¿Sabes qué? Yo también he sido decepcionado por autoridades espirituales. Pero eso no me mueve en mi servicio al Señor. Y en el ejercer la autoridad con temor y temblor, buscando edificar y no destruir. Hay muchos que no los ha puesto el Señor. Ustedes conocen las Escrituras. Espero, hermanos, lean la Biblia, por favor. Pero el Señor habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, que dice, van a profetizar, pero dice, si no se cumple lo que profetizó, yo no lo envié. Es un falso profeta, no le creas. Yo recibí tantas profecías, hermanos. Creo que ni una. Eran de su propio corazón. Mejor, yo cuando siento que es del Señor, sí digo, mira, siento del Señor esto. Pero cuando es algo que yo siento de mí, le digo, mira, yo siento esto, que esta situación es por esto o aquello. Porque cuando alguien te dice, no, pues el Señor me dijo, no, pues ya si el Señor te dijo, pues yo qué te puedo decir. Así que es para qué? Edificación. Por eso nosotros debemos conocer la Biblia en una forma equilibrada, para que no nos manipulen. Porque cuando no conoces mucho la palabra de Dios, ¿qué es lo más fácil que puede hacer alguien? Manipularlos. Mira, ya murió un personaje muy famoso en toda la frontera de Texas, toda la frontera, desde Galveston, por allá la costa, hasta el oeste de Texas, toda la frontera. Tenía una estación de radio y tenía iglesias y yo me daba coraje cuando lo escuchaba. A veces escucha hasta Guanajuato, se escuchaba esa estación. Ya se acabó, ya él murió. Pero, por ejemplo, si era 2000, el año 2004, por decir algo, usaba más o menos así. Entrando el año o antes de terminar el año decía, Dios me dijo que 50 personas van a dar $4,000 cada una. Y va a ser un año de mucha bendición para ti. Y apúrale porque ya nada más quedan 5 lugares. Y yo decía, ¿qué Dios limitará si a 50 nada más? Pues si hay 100 o 1000, pues gloria a Dios, si Él quisiera, ¿no? Llegué a escuchar barbaridades como esta. En 2008 fue un
problema en Estados Unidos que la economía se vino abajo. Muchos perdieron casas, perdieron trabajos y muchas cosas. No creas que solo en México sucede. Toda la frontera estaba cerrado, cerraron los negocios, los malls en su mayoría estaban solos, no había quien cruzara la frontera. Pero seguía este señor diciendo, mira, si tú le debes 5 mensualidades al banco del crédito de tu casa, de la hipoteca de tu casa, si son de $1,200 o de 1,000, de lo que sea, no le pagues al banco. Tráelos aquí y Dios te va a rescatar tu casa. ¿Sabes qué pasó? Perdieron sus casas. Digo, lo vimos literalmente. ¿Será de parte de Dios eso? ¿Eso qué es? Un abuso espiritual, porque lo hacen en el nombre de Dios. Pero la Biblia advierte, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero muchas veces nosotros somos cómplices de esos que abusan. Mira, muchos... Yo fui abusado también por años, porque pues bueno, me llevó un tiempo crecer en el Señor y madurar y ver que siempre hay 2 caras de la moneda, no solo una, porque los que manipulan solo usan un lado, no el otro. Como Dios es amor, pero también es un Dios justo y santo. Y no solo se inclinan por Dios es amor, y gloria a Dios que Dios es amor o no, pero también es un Dios justo. Y debemos conocer los 2 lados de la moneda para equilibrarnos. ¿Qué hace un equilibrista? Ustedes seguramente fueron a algún circo. Yo cuando era chiquillo iba, y de grande llegué a ir a algunos. Y los que caminan en la cuerda floja, ¿qué hacen? Llevan una vara especial, digo, tienen una habilidad especial también para pisar en el cable, pero esa vara no es nada más por llevar algo en las manos, no. Si sienten que se van para acá, ¿qué hacen? Inclinan esta hacia este lado y les da equilibrio. Si sienten que se van para acá, la inclinan para acá. Y nosotros debemos conocer las Escrituras, hermano. Mira, ¿cómo le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? Así suave, Gálatas insensatos, pero hay otras traducciones que dicen son unos tontos o palabras más. ¿Quién los fascinó? Fíjate, fascinó. Y esta palabra pareciera que hoy es mucho más fuerte. ¿Quién los fascinó para no creer en la verdad? Y para creer en otro evangelio. No hay otro evangelio, solo hay un evangelio. Pero alguien los fascinó. No, también las obras, también esto, también aquello, también. Digan, no debemos dejar, porque hay unos líderes, entre comillas, espirituales muy carismáticos. Y nos ven la cara. Yo espero que a ti ya no. Digo, ya al menos yo no sé todavía, pero pienso que ya no es fácil. Porque les digo como los de Berea a Pablo, ¿qué le dijeron? Espérate. Lo que pasa es que se suben aquí y te sueltan un chorrazo que ni les entiendes qué dijeron, y nada más van a lo que querían. Esos que hablan así, como metralleta, cuidado, que ni les entiendes nada. No, mejor que nos entiendan, ¿no? Como decía el apóstol Pablo en el don de lenguas. A ver,
Si todos aquí nos ponemos a hablar en lengua, si llega alguien extraño, ¿qué va a decir? También locos. Y da instrucciones, dice, si hay quien interprete, hable uno, a lo más 2 o 3, y los otros cállense. Si hay quien interprete las lenguas. Si no, dice, yo prefiero decir unas cuantas palabras que me entiendan, a decir 100,000 que nadie entienda. ¿O prefieres que te hablen alemán? No sé, pero podríamos poner una enseñanza en alemán, no le vamos a entender nada. No, en español, así sí la entendemos, ¿no? Pero incluso dice Pablo que si llegara a estar presente y los tratara con severidad, o sea, los pusiera en su lugar con dureza, lo mismo sería para edificación, no para destrucción. Cuando se pone disciplina, ¿es para qué? Para edificación, no para destrucción. O tú le das a tu hijo como queriéndolo matar. Por eso los padres somos instruidos como: no pegues puñetazos, no des patadas, no pegues donde caiga. A veces así, digo, yo viví en un hogar donde caía, y pues no éramos tan obedientes. Pues, el niño, ¿cómo es? Es necio y rebelde, eso dice Proverbio. La necedad está ligada al muchacho. ¿Cómo se le quita? Con la corrección adecuada, con sabiduría, en la intensidad suficiente para que entienda que hizo algo mal, pero no para dañarlo. No para dañarlo. Yo tuve un amigo que su papá era bien salvaje, perdón por la expresión, pero cuando algo lo hacía, tenían una casa de teja donde había un travesaño de madera que era la viga principal, era 2 aguas, tenía una cuerda ahí, los amarraba de las manos o de los pies, los colgaba y luego les daba con otra. ¿Tú crees que eso era para edificación? No, no era sabio, pues obviamente no conocían la palabra. No, por eso lo que hagamos nosotros como pastores, como líderes, como padres, los maestros de niños, aquí entramos todos, hermanos. El papá en casa, la mamá en casa, el encargado de varones, de familia, de mujeres, de jóvenes. Debe ser ¿para qué? Para edificación, no para destrucción. Para llevarlos a la madurez, para que se forme la imagen de Jesucristo en nosotros, hermanos. Pero desafortunadamente el abuso de autoridad lo encontramos en todos lados. Aún padres cristianos abusan de su autoridad. Esposos cristianos abusan de su autoridad. ¿Han visto a alguna hermana golpeada? Sí las hay. Sí las hay. Y sí sabemos que llega a haber violencia en los matrimonios cristianos. Ahora, física, pero luego se da mucho la verbal, la psicológica, como decimos. Y dale, estás así, tú no sirves para eso, pum, pum, pum. Eso es violencia también. Y a los hijos igual, no sirves para nada, mira, puros 6. Y en lugar de ir a la raíz del asunto y trabajar con ellos. ¿Cuántos dicen, ay, todos? Si tienes una autoridad, es de parte de Dios y debe ser para edificación.
¿Los patrones abusarán de los empleados, sí o no? No les pagan lo justo. Mira, la verdad, yo le doy gracias a Dios que viví un tiempo muy diferente. Podíamos hacer negocios y tener buenos empleos, bien remunerados. Ahora los jóvenes estudian mucho más que nosotros antes y no encuentran trabajos remunerados adecuadamente. Ni seguro social les dan, ni Infonavit, ni aguinaldo. No, es un abuso impresionante, hermanos. ¿Dios estará de acuerdo con eso? No, un día darán cuentas también. ¿Cuántos saben que creyentes y no creyentes, unos se van a parar en el juicio del gran trono blanco y darán cuentas? Otros en el tribunal de Cristo y ahí será la premiación. Pero ¿de veras alcanzaremos? Miren, el abuso espiritual existe desde el jardín del Edén. ¿Qué hizo Satanás con Eva? La engañó. La engañó. Y entró en una serpiente y le habló a través de la serpiente a Eva. Y el apóstol Pablo dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Nuestra fidelidad a quién es? A Cristo. No a un pastor, no a un apóstol, no a alguien que canta como angelicalmente. Dicen, mira, ni sabes cómo cantan los ángeles. Muchos canta como un ángel. Bueno, algunos los escucharon como en Belén, ahí cuando nació Jesús, pero ya no viven y no nos contaron. Era un coro celestial. Pero, hermanos, nuestra fidelidad sinceramente debe ser hacia Cristo, hacia Cristo. Y pues le gustó a ella escuchar que pues sería como Dios, porque entendían cómo era Dios, omnipotente, creador, maravilloso, majestuoso. Y hoy en día muchos se ponen en el lugar de Dios prácticamente. Yo soy independiente, a mí nadie me dice esto, aquello. Ese pastorcillo. Hermanos, si es de Dios, si Dios lo puso, hable como hable. Y da un mensaje de Dios, es para edificación. Oh, yo conozco hermanos, mira, una vez vinieron de Guadalajara unos hermanos y uno de ellos era albañil. Pero era estudioso de la palabra de Dios. Y le pedimos que diera una enseñanza a un grupo. ¿Te acuerdas, Héctor? Y cuando él dijo que era albañil, la actitud del grupo que estábamos, éramos, no sé, 10, 15 personas, cambió. ¿Sabes qué? Muchos ya dijeron, ya hasta aquí. Porque era un albañil. ¿Qué un albañil no podrá enseñarnos algo de parte de Dios si Dios lo envía? Pedro, ¿qué era? Un pescador, hermanos. Juan, ¿qué era? La mayoría eran pescadores. Ay, no, como un pescador me va a enseñar. Hermanos, no es del que corre, sino de quien Dios se agrada. Y Él levanta al que Él se agrada. Una vez una persona que conozco de hace más de 20 años, estuvimos juntos en una iglesia y él inició una iglesia. Habían abusado también de él espiritualmente y lo hicieron. Cuando vio que no, regresó a esa iglesia y le dijeron, puedes regresar, pero solo si acá al frente dices que no hay otra iglesia como esta.
que cometiste el peor error de tu vida, que aquí es el mejor pastor y la mejor iglesia. Y lo hizo. Al poco tiempo se fue otra vez, inició una iglesia y me llegó a visitar como 2 o 3 veces. Es que no crece la iglesia, es que no sale ni para la renta, es que, ¿qué hago? Le digo, mira, si Dios te llamó, Dios se va a encargar. ¿Cuántos saben que Dios, cuando llama, Él también provee? Pero si Dios no te llamó, revisa tu corazón y pues mejor reconócelo. Y vino otra vez, mi respuesta era la misma. Pues yo no le iba a decir, pues manipúlalos y sácales dinero. No, ya habíamos salido de eso. Y al final supe que ya de ser cristiano se fue con unos judaizantes. Y hoy en día dejó todo ya. ¿Lo había llamado el Señor? Yo creo que no. Yo creo que no. La verdad es de que Dios nos quiere usar a cada uno conforme a su propósito y su plan. Ahora ha habido otros hermanos que han dejado la iglesia por enfermedad. Conozco varios que les llegó, ya no tenían la capacidad de poder seguir ejerciendo el ministerio. Pues es sabio también reconocer, ¿no? Y les sirvieron en el nivel de su capacidad ya cuando estaban en una situación difícil. Así que el abuso espiritual es un maltrato, hermanos. Maltratar a las ovejas del Señor. Y los que abusan de la autoridad usan palabras religiosas para manipular y para obtener las cosas que ellos quieren. Pablo dijo que por mercadería, por ganancia deshonesta harán mercadería de ustedes. Y lo vemos hoy en día en muchos casos. Ahora, cualquier mal uso de la palabra de Dios es un abuso espiritual. Muchos dicen, es que yo así aprendí hace tantos años. Pero si no es en el sentido correcto, está abusando espiritualmente. ¿Cuántos saben que a veces hay que desaprender cosas que aprendimos en el pasado? ¿Cuántos aquí han desaprendido? Yo he desaprendido muchísimo. Porque cuando ya la Escritura va dándonos ese equilibrio, dice, no, pues esto estaba mal. Esto no es correcto, esto no debes hacer. Así que muchos tuercen las Escrituras para lograr sus propósitos. Eso es abuso espiritual. Y muchos abusan al grado que tienen el control de muchas personas. Conozco a muchos así, que aun si se van a ir de vacaciones tienen que pedirle permiso al pastor. Diga, ¿qué pasó? Pues, ¿quiénes somos nosotros para decirle no te vas de vacaciones? Obviamente si sirve en algún área, pues habla y dice, oye, voy a salir, pero me toca servir en esto, en aquello, y alguien puede sustituir. Pero no estamos hablando de control, sino de responsabilidad y orden. Es como si yo tengo que salir y no dejo quien predique. Estaría bien. Y ustedes vienen aquí, ¿y quién va a compartir? Pues nadie. Ay, pues vámonos temprano a comer. Yo sé de algunos que si no venían a la reunión el domingo, el pastor iba y les cobraba el diezmo en su casa.
Serio, no, suena a risa, ¿eh? Eso es un abuso espiritual. Andar yo yendo a tocar, hermano, no fue, y fue quincena. Mira, muchos les preguntan cuánto ganas, en dónde trabajas, para hacer un cálculo más o menos de lo que va, y tú vales tanto, tú tanto, tú tanto. Yo tuve un pastor que me pasaba una lista, pues yo estaba en un proceso. Mira, fulano puede tanto, sutano puede tanto. Las tengo guardadas y las veo y digo, Señor. Así que cítate a fulano y a fulano y vamos a juntar tanto. Y todavía nos falta aprender más. ¿A cuánto les falta aprender más? Nunca se acaba, ¿eh? Corregir más, nunca se acaba. Hay cosas que seguimos corrigiendo. Mira, vamos a más extremo. Muchos líderes espirituales manipulan para sacar ventaja emocional o sexual de las personas que aconsejan, con el pretexto de, ay, es que necesitaba que la consolaran. Que la consuele el Señor, hermano. Tú consuela a tu esposa o viceversa, ¿no? Digo, hay historias para dar y regalar. Y hablo de pastores, pero también de sacerdotes católicos que han abusado de niños, no, hombre, una barbaridad. Todo eso es abuso, hermanos. Pero ¿cuál es el problema? La ignorancia de las Escrituras. Y todavía los papás a veces les llevan a sus hijos o a sus hijas. Atendí un caso que una muchachita iba a ir a la luz del mundo y vinieron los papás porque se hizo novia de un muchacho de ahí. Le dije, pues mira, yo sé esto y esto, pero mira, ábrele aquí. Búscale en internet. Y dijo, no puedo dejar ir allá a mi hija. No puedes ni debes. Cuida a tu hija. Porque ahí los papás le llevan al que es apóstol a sus hijitas de 16 años y a sus hijitos, porque uno dijo que él era como un ángel que no tenía un sexo, así que podía de todo. Y le creen. Hermanos, oremos por muchos hermanos porque no leen las Escrituras. Mi pueblo se perdió porque le faltó, ¿qué dice? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Ahora, no es abuso espiritual aplicar disciplina en la iglesia. Si hay un hermano desordenado y que anda incitando a otros a tomar, a cosas así, ¿qué hay que hacer? Disciplina. 1 Corintios, ahí encontramos Pablo diciendo, allá hay un hombre entre ustedes que tiene relaciones con su madrastra. Entréguenlo a Satanás para destrucción del cuerpo, aunque el alma sea salva. Y al final él se arrepintió y regresó. ¿Cuántos saben que la disciplina es para edificación también, para corrección? Tampoco es manipulación ni abuso cuando rechazas teologías torcidas que muchos traen. Hay muchos que tienen teología torcida. Digo, aquí tenemos, pero por ejemplo los testigos de Jehová tienen teología torcida, los mormones, los de la luz del mundo, etcétera. Pero también dentro de la iglesia hay hermanos que fueron enseñados con una teología torcida.
no es abuso cuando rechazas ese tipo de posiciones o enseñanzas. ¿Qué características tiene un abusador? Se siente autosuficiente, piensa que está bien, piensa que siempre está bien, que no se puede equivocar. Bueno, Pablo dijo, el que cree estar firme, cuide que no caiga, hermano. No, tenemos que ser sensibles y reconocer, no somos infalibles, dependemos de Dios y de su palabra, de su Espíritu Santo. Cuando alguien busca que solo lo sirvan a él o se sirve a sí mismo, cuidado, es alguien que está abusando espiritualmente. Miren, hay un grupo, yo no sé si siga, el famoso G12, se me vino ahorita a la mente. ¿Alguien lo escuchó ese grupo? De unos colombianos. Causaron muchos problemas en las iglesias. Personalmente, una vez en Moroleón se me acercó una mamá y me dijo, pastor, ¿qué hago? Mi hija está yendo a una iglesia donde tienen el G12 y tiene 16 años. Y a veces llega a las 12, 1 de la mañana y yo le llamo la atención y ella dice que el pastor le dijo que no tenía por qué obedecerla, que mientras estuviera sirviendo a Dios no tenía por qué obedecerla. Me dijo, ¿qué hago? Saca a tu hija de ahí. Sácala, pues te la van a robar. ¿Saben qué hizo la mamá? No la sacó. Nunca más supe de ellos, quién sabe qué pasó. Pero he sabido de divorcios a través de esa manipulación, destrucción de familias, etcétera, hermanos. Muchos se sienten justos en su propia opinión, pero no. Diga, cuidado con el yo. Yo esto, yo viví, yo hice, yo antes, yo... Y el asunto es hoy, diga, hoy. ¿Qué estoy entendiendo de la palabra de Dios y qué estoy aplicando de la palabra de Dios? Muchos... no tengo tiempo, pero... Hermanos, a veces se organizan eventos a nivel ciudad. Y hay pastores que dicen, pero si a mí no me dan un lugar allá en la plataforma, yo no participo. Si yo quiero participar en un evento para la gloria de Cristo, ¿qué si estoy allá o no estoy? ¿O qué? ¿Tú vienes aquí para subirte acá? No. ¿Para que te vean? No. El que es importante de ver se llama Jesucristo, hermanos. Y lo vemos en su palabra. Así que cualquiera que veas que es hipersensible, criticón, intolerante y que fácilmente señala con el dedo a los demás, cuidado. Puede ser alguien que abuse espiritualmente. Hebreos capítulo 13. Miren, en estos días yo creo que ustedes vieron en las campañas políticas líderes espirituales llamando a votar por un partido o candidato específico, tanto sacerdotes católicos, pero también evangélicos, profetizándole a una candidata que de parte de Dios ella iba a ser la presidenta y que iba a restaurar un México próspero de primer mundo. Es ilegal incluso, lo he dicho. Yo he manipulado a alguien aquí, así ni personalmente. Pero en Morelia hay varios que se metieron en la política e inducen a la gente o llevan a los candidatos a que hablen con alguien.
es ilegal. Nosotros estamos llamados a predicar a Cristo Jesús, no a un candidato o una candidata. Así que si te dicen, si te vas de la iglesia no te va a ir bien, ¿alguien ha escuchado eso? Y es porque andan mal, no les creas. O no te vas de aquí porque aquí naciste. Miren, yo andaba tan mal en mis principios que en una iglesia donde estuve por 14 años yo decía, aquí me quiero morir. Es más, fíjense a qué extremo llega uno en su ignorancia. Aquí quiero que me sepulten. Y el Señor dijo, vas a ver. Me sacó pero piteadito, como decimos. Hasta llorando, para que veas que no es lo que tú digas, es lo que yo diga. Esos que humillan a las personas, etcétera, abusan. ¿Qué dijimos? Hebreos 13. Esto es algo que pues a muchos cristianos no les gusta. A mí sí me gusta porque es el equilibrio que Dios da. Dice, versículo 17. ¿Lo encontraron? Léalo conmigo. Obedeced a vuestros pastores. Ay, hermano, no pues está diciendo, bueno, vamos a seguir leyendo. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, cuando tú ves que un pastor verdaderamente vela por ti, por tu familia, por tu crecimiento espiritual, tu sanidad espiritual, vale la pena. Por eso les di muchas características y hay muchas más de los que abusan. A ellos ni por un momento esté sujeto. Dice, porque velan por vuestras almas, como quienes han de ¿qué? De dar cuenta. Diga, todos vamos a darle cuenta al Señor, hermano. Los pastores también, claro, ¿qué hiciste con las ovejas? No, pues les saqué la lana. Para que lo hagan, fíjate, esto es para ustedes también, a ver, lo han interpretado que para que los pastores lo hagamos con alegría, no. No, como un pastor vela por sus almas, uno que verdaderamente fue llamado por Dios y busca hacerlo de la mejor manera y que sabe que va a dar cuentas, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque como hay hermanos quejumbrosos. ¿Sí o no? No los vi convencidos. Porque esto no les es provechoso. Ser quejumbroso, criticón, sin mayor razón. Yo siempre les he dicho, cuando hay algo así que verdaderamente vaya en contra de la palabra, venga conmigo. Pero si no te gusta la corbata que me puse, o la combinación, o que otras cosas, hermano, eso no. Pero fíjate lo que dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos ¿qué? Buena conciencia. Ahora, deben ver ustedes el testimonio de a quién le están confiando su vida espiritual y la de sus hijos. Hay personas que vienen y no están de acuerdo, pero traen a sus hijos. Si no estás de acuerdo, ¿cómo estás confiando a tus hijos? O no diezman, pero estás trayendo a tus hijos, vale más tus hijos y a tu esposa o a tu esposo o a quien sea. Diga, cuidado con el testimonio. ¿Cómo eran los 7 diáconos de Hechos?
de buen testimonio, deseando conducirnos bien en todo, y más les ruego que lo hagan así para que yo sea restituido más pronto. Dale un aplauso al Señor, hermano. ¿Quieren pasar? Avance. El apóstol Pablo a Timoteo le advirtió en la segunda carta a Timoteo algo que debía saber y tú y yo debemos saber: que en los postreros días, o sea, en estos tiempos, vendrían tiempos peligrosos, tiempos violentos. Estamos hablando en lo espiritual, no en lo natural solamente. Porque habrá hombres, fíjate, y está hablando de líderes espirituales, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia, diga apariencia, de piedad. Jesús dijo que vendrían lobos con piel de oveja, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Cuando veas un testimonio contrario a lo que dice la palabra de Dios, alguien criticón, así excesivamente, que quiere manipular de acuerdo a lo que él siente o lo que él cree, evítalo, evítala. Evita las iglesias donde se hace eso, hermano. Tristemente hay muchos hermanos en lugares así. Ponte de pie. ¿Cuántos quieren orar por nuestra nación? Vamos a orar antes de irnos. Si quieres levantar tus manos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos por la paz de nuestra nación. Queremos pedirte que tengas misericordia de México y que no haya eventos trágicos ni en este día ni en lo porvenir. Y te pedimos que obres en medio de todo lo que estamos viviendo, violencia, inseguridad. Pero sobre todo, danos sabiduría para saber que tú estás con nosotros. Gane quien gane, gobierne quien gobierne. Podemos vivir bien y ser felices porque te tenemos a ti. No vamos por el mundo ahí solos, abandonados. Tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, y úsanos para bendición de muchas otras personas. Y danos ese mismo corazón que tenían los hermanos delante de Pablo. No le faltaron al respeto los de Berea, sino que le dijeron: Pablo, permítenos checar las Escrituras.